Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en una nueva charla del ciclo de charlas de Revista Pares. Hoy nos está acompañando Juan Federico Pino Uribe. Juan es profesor investigador titular de Flaxo, Ecuador, y doctor en ciencia política por la Universidad de los Andes. Su trabajo se enfoca en democracia subnacional, violencia política y reconfiguración ideológica. Ha publicado en revistas como Journal of Conflict Resolutions, Nationalities Papers, Desafíos, Revista Criminalidad, Análisis Político, Íconos, Política y Gobierno, entre otras. Voy a pedir perdón porque estoy resfriada y ahora le voy a dar la palabra a Juan para que comience la charla. Perfecto, Camila. Ante todo, quisiera agradecer por invitarme a este espacio. Eh, para mí fue un verdadero privilegio que me hubieran invitado desde la revista Pares, revista académica internacional e interdisciplinar. Entonces quería como agradecer a la profesora Carolina Andrade Zurita, directora, al profesor Paulo Esteban Campoverde, coordinador editorial, y a ti, Camila, en este espacio. Por brindarme la oportunidad de traerles un tema que actualmente está en mi agenda de investigación. Como bien lo dijiste, yo estoy en Flaxo, Ecuador, y digamos que la agenda de los últimos 3, 4 años ha sido sobre el tema que les voy a venir a hablar hoy, que es el radicalismo y desorden informativo en Latinoamérica, amenazas para la democracia. Mi nombre, como lo dijiste, es Juan Federico Pino Uribe. Y acá, dentro de la presentación, en la parte de arriba de la izquierda, pueden ver mi código QR, las distintas investigaciones, un poco el contenido empírico de la charla lo pueden encontrar en el código QR, los que estén interesados como en profundizar en las distintas investigaciones. Dicho esto, comencemos. Entonces, básicamente, ¿cuál ha sido como el problema de investigación que me ha rondado la cabeza en los últimos años? Si ustedes ven Levitsky Wade, Pipa Norris y destacados politólogos han mostrado que la democracia, uno podría decir, algunos consideran, por ejemplo, Manuel Cántara que está fatigada, otros dicen que está enferma. Yo voy a comenzar por algo más sencillo y en ese sentido me voy a ir un poco por lo que nos plantea Levitsky, que la democracia está en declive. Y digamos que la democracia está en declive, ¿por qué? Me dirán ustedes. Principalmente, ¿cómo podemos notar esto? Digamos que en términos empíricos, si lo quisiéramos ver así, la democracia es un régimen político que permite la transición de gobierno por medio del voto competitivo. Y esto básicamente lo que nos permite, y es bien importante, nos ahorra violencia. Antes, por ejemplo, en regímenes autoritarios, en regímenes monárquicos, por ejemplo, a mí siempre me encanta ver el caso del sultán en Constantinopla, del Imperio Otomano, y había un ritual muy interesante, no voy a decir interesante, más no bueno, y era que cada vez que un sultán moría y uno de sus hijos quería subir al poder, tenía que matar a sus hermanos para evitar el riesgo de la guerra civil, de tal forma que cuando el príncipe se quería volver sultán, tenía que matar por ahí a 200 personas, porque acuérdense que el sultán tenía un serayo o un harén que estaba compuesto por muchas mujeres para tener el número suficiente de herederos y hacer alianza política. De tal forma que la democracia es un régimen que al ser humano le costó casi 2000 años diseñar. Y la democracia se basa en un principio fundamental que se desarrolla en el contexto de las guerras de religión, donde todo el mundo se mataba con todo el mundo, católicos, protestantes, y el nivel de violencia fue tal que se fue desarrollando un principio que es un principio del pluralismo. Y el pluralismo es muy sencillo de entender. El pluralismo es cómo convivimos con el diferente sin volverlo como nosotros y respetándolo, no intentándolo matar, sino respetándolo en su diferencia. Y eso es una piedra fundamental de la construcción del régimen representativo liberal democrático, porque eso planteó que la pelea por el poder político debía prescindir de la violencia como método para acceder a él, sino de un cierto marco de mínimos. Y píllense que cuando digo mínimos, es mínimos. Mínimos es no nos mataremos entre nosotros, sino quien gane por medio del voto va
acceder al poder político y lo va a soltar después de un tiempo. Básicamente, si nosotros conceptualizáramos a Schumpeter, a Dahl, a Przeworski, eso es como una acepción muy básica, minimalista de la democracia, pero también muy funcional. Entonces, ¿qué digo cuando la democracia está en crisis y por qué considero que la democracia está amenazada? Si eso fuera el tema de la charla, nunca acabaríamos y solamente me dieron una hora para hablar, sino me voy a enfocar en un aspecto muy específico. ¿Por qué digo que la democracia está amenazada? Porque, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, el caso de Argentina, el caso de Colombia, el caso de Ecuador, el caso de casi toda Latinoamérica, y eso para no hablar de Europa, porque allá la situación también está peor. No, no es que sea mejor hay una vuelta de la violencia política. Y cuando digo de la violencia política no es matar al otro, sino denigrar al otro, estigmatizar al otro y tratarlo como corrupto, como ladrón, como parásito y pasar de una transición muy, muy, muy sutil, pero muy importante. Y no ver al otro, creo que eso se está viendo ahorita mucho en Argentina, como un adversario político para competir, sino un enemigo político para eliminar. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que el pluralismo está siendo amenazado y la democracia no puede existir sin pluralismo. ¿Por qué? Porque el pluralismo es el que nos dice que la posición que no nos gusta, que es diferente al otro, es legítima y puede ser combatida a través de las ideas, pero no a través de las personas. Es muy distinto decir, yo no estoy de acuerdo con políticas redistributivas, yo creo que el Estado debería achicarse y dejar que eso lo regule el mercado, a decir, la gente que tiene las ideas de política redistributiva debe ser eliminada, no, ellos no merecen existir, son cucarachas, por lo cual exterminémoslos. Y esto ya nos lleva a que la democracia está amenazada, indudablemente, y está en un franco deterioro. Ahora bien, yo les dije que no me voy a centrar en todas las causas, hay causas económicas, hay causas estructurales. Yo no soy un profeta que les va a dar como la solución, sino nada más les va a diagnosticar una pequeña parte del problema. A mí me ha interesado mucho la forma, y ahí me voy a basar un poquito en John Thompson, con los medios y la modernidad, en que los medios reconfiguran las relaciones políticas y las subjetividades frente a lo político. Cómo no es lo mismo pensar que los medios solamente son una herramienta, sino en palabras de McLuhan, los medios son el mensaje. Y en ese sentido nosotros tenemos que comprender cómo esas nuevas mediaciones tecnológicas están configurando una nueva esfera de lo político y lo público. Y esa esfera de lo político y lo público trae cierta reconversión de lo que antes entendíamos y de los alcances que no es nuevo lo que les voy a decir, esto es viejo, casi lo podemos remontar a Grecia, pero sí ha cambiado, se ha transformado y modifica las dinámicas políticas. Y en este sentido, la exposición de hoy se va a centrar en dos problemas que tiene la democracia. Y no les traigo soluciones, sino yo últimamente digo que me he vuelto como muy negativo, entonces voy a intentar, dado que la revista Pares me ofreció este espacio interesante como para divulgar esto, como más esperanzador, pero sí muy, 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 muy contundente a decir que la vida en común que conocemos está en peligro y que tenemos que comenzar a pensar sobre eso. Y en ese orden de ideas, el tema de la exposición, para ya ir concretando un poco, es cómo el desorden informativo y el radicalismo nos pueden explicar algunos de los actuales problemas de la democracia. Y básicamente ahí yo hago como una secuencia, un proceso causal, si lo quisiéramos ver así. Y lo que voy a decir es que el desorden informativo, más tarde vamos a comenzar a hablar más sistemáticamente sobre ese concepto, favorece la opción de posturas radicales y el radicalismo nos puede llevar a la pérdida del pluralismo, al extremismo y finalmente a crear como un campo de relaciones que puede destruir la democracia como tal. Entonces, básicamente, ¿cómo vamos a organizar esta charla? Esta carátula me encanta, digamos que es una carátula que se sacó de comedia, que se llama Rajoy pide el rescate a los extraterrestres, el niño murciélago visto en la Primavera Sound y 6666 el número del diablo en su frente. Si nosotros nos fuéramos a la década de los 90, prácticamente está portada
podría ser una cuestión de chiste, de burla, de comedia. Actualmente hay mucha gente que lo pueda creer. Puede creer que la gente se está reuniendo con extraterrestres, que el diablo está detrás de ciertas conspiraciones de corrupción y que hay niños murciélagos que están conspirando para instalar el comunismo a nivel global. Y en ese sentido, cada vez estamos viendo que hay una proliferación del desorden informativo. Y esto es importante porque tenemos que entender que el desorden informativo va más allá de la desinformación. La desinformación, si nosotros la quisiéramos conceptualizar rápidamente, es un concepto donde yo creo información engañosa o falsa para con una intencionalidad de manipular al otro. Hasta ahí. El desorden informativo no solamente es esto, es cuando yo hago desinformación, cuando yo creo misinformación y cuando yo expongo secretos de la otra gente a propósito que se llama malinformación. Más adelante vamos a priorizar un poquito más estos conceptos. Vamos a ver esto cómo crea radicalismos y extremismos, haciendo una diferenciación básica entre estos conceptos que muchas veces son vistos como equivalentes y con lo que comencé esta charla, porque esto es una amenaza para la democracia y es una amenaza que a mí me encanta verla, que tiene sus dinámicas nacionales, pero también crea sus dinámicas transnacionales. Vamos a ver que hay castrochavismo, se vuelva a volver un repertorio discursivo que va desde México hasta la Patagonia y que es utilizado sistemáticamente por líderes políticos. Y como les dije que no me iba a mostrar negativo, sino también positivo, voy a dar como unas pautas de qué hacer, qué podemos hacer desde tres frentes distintos. Desde el frente que a mí me gusta y donde yo me siento más cómodo, que es la academia, desde la sociedad civil y un poco lo que pueden hacer los estados. Y finalmente vamos a dar como un escenario prospectivo de hacia dónde vamos como tal. Entonces, básicamente ustedes pueden ver tres imágenes en esta diapositiva. Podemos ver a Bukele en El Salvador, a Donald Trump en Estados Unidos, obviamente, y a los migrantes como tal. Básicamente, ¿qué tienen en común Bukele y Donald Trump? Además de ser líderes con tendencias un poco autoritarias, si uno lo quisiera ver así. Donald Trump y Bukele tienen como característica principal generar falsos relatos, generar desorden informativo para estigmatizar a ciertos grupos sociales y con base en esta estigmatización justificar la violación de sus derechos. Para nadie es un secreto que Bukele ha centrado su ataque o en cierta manera sus marcos desde la teoría de la comunicación en los criminales. Y los criminales han pasado a ser personas que violan eh, leyes que merecen un castigo retributivo, pero también formativo para que se vuelvan a insertar a criminales donde no hay nada que hacer y es necesario meterlos a la cárcel. Mientras que Donald Trump, en uno de los debates que hizo, creo que fue con Joe Biden, si no estoy mal, dijo que los migrantes se dedicaban a comerse las mascotas de los barrios. ¿Y esto para qué se hizo? ¿Ustedes creen que esto fue una equivocación de un archimillonario? Todos estos tipos de desinformación, de creación de información falsa o engañosa, en general, lo que podemos ver, y esto es siniestro, es creada por agencias de comunicación. Es creada por agencias de comunicación que tienen un objetivo específico que es desinformar y hacer desorden informativo. De esta forma, ¿qué permite o cuál es la intencionalidad? Y muchas veces nosotros cuando entendemos el tema de la desinformación, no nos podemos quedar en un solo diagnóstico, decir que la gente se equivocó, sino lo más importante es ver cuál es la intencionalidad que yo tengo con la desinformación y con el desorden informativo. Y muchas veces tanto Bukele como Donald Trump como otros líderes de la región no crean estas piezas, no crean estos bulos en forma, por decirlo así, ingenua, sino tienen una clara intencionalidad política. Si esto lo pasáramos en términos de Colombia, nosotros hay algo que a mí me gusta bastante
y es que la desinformación, el desorden informativo no es solamente las falsas noticias. Nadie engaña solamente con mentiras. Para engañar verdaderamente, bueno, esto parece un curso de construir campañas políticas, es necesario utilizar la verdad y manipular la verdad. No hay nada que venda más que las medias verdades. En ese sentido, es fácil decir, por ejemplo, Cristina Kirchner fue acusada de corrupción, a todos los peronistas son corruptos. ¿Me entienden la idea? Y en ese sentido, yo puedo partir desde una verdad y generalizarla y hacer verdades cuestionables. Generalmente lo que han visto los fact-checkers, los detectores de noticias falsas, es que el gran corpus de la información falsa, de la desinformación, el desorden informativo, no se centra tanto en mentiras. Obviamente hay mentiras. Uno puede decir, no sé, que un candidato rival está conspirando contra los Illuminati y alguien va a creer eso. Pero en general, las mentiras que tienen mayor divulgación, que tienen mayor viralidad, son mentiras que se centran en verdades, manipulan las verdades y hay muchas formas de crear, de manipular la verdad, que eso se llama las retóricas de la desinformación. Una de las que a mí no me gusta mucho, pero me parece más interesante, es la del contexto falso. Alguien dice una cosa y yo la pongo y lo descontextualizo esa afirmación. Es necesario, a ver, ¿cómo? Modificar las pensiones. Entonces, por ejemplo, alguien estaba hablando única y exclusivamente de pensiones de un solo sector y la noticia falsa o la noticia de desorden informativo es necesario recortar las pensiones. Se cambia el contexto de lo dicho y yo le creo un contenido engañoso que puede llegar a ser cuestionable. Y en ese sentido, muchas de las empresas de periodistas que se dedican a hacer seguimiento a las falsas noticias generalmente las clasifican como falso cuestionable, pero también hay otras formas. ¿Por qué? Porque no es que la desinformación haya nacido ahorita, la desinformación está casi desde Grecia. A mí me encanta poner en las charlas que doy un ejemplo y es Julio César, el primer aspirante a emperador romano, que no fue emperador romano porque le pegaron 36 puñaladas antes, y el tipo cuando era joven se fue a Bitania, que era como un reino que quedaba en Asia Menor. Entonces los romanos, Asia Menor en ese momento era más helenístico y lo relacionaban con el lujo. Y parece que el tipo, no se sabe, por eso es desinformación, tuvo como un affair amoroso, tuvo como un romance con el rey de Bitania. Y cuando volvió, le crearon el cuento que el tipo se había vuelto la esposa del rey de Britania. Entonces la desinformación no es falsa, la desinformación siempre se utilizaba, es una herramienta política, pero ha ido cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque el entorno informativo ha cambiado. En el siglo XIX, por ejemplo, cuando Habermas escribió Crítica de la Razón Pública, la forma de construir la opinión pública era a través, el entorno informativo, si lo quisiéramos ver ahí, era a través de la prensa, era a través de los cafés y era a través del diálogo. ¿Qué pasa? Cuando se crea la radio, la televisión, crean mecanismos unidireccionales de información donde hay un emisor y un receptor, pero el receptor no se vuelve a su vez emisor. Hasta ahí me van siguiendo, ¿cierto? Entonces, cuando se crean las redes sociales, se cambia el entorno informativo. Ya no es un entorno informativo que nada más sea entre emisor y receptor, sino eso se va volviendo medio cuántico. Hay gente que es medio receptora, hay gente que es emisora y es como el gato de la caja de Schrödinger del que no sabemos muy bien qué contiene la red, solamente sabemos que tiene un gran potencial, ya no para construir opinión pública, sino para construir opiniones de públicos, opiniones que se van construyendo sobre distintos temas. Entonces, básicamente, en todo este contexto de información falsa, información engañosa, información cierta pero no cierta, ¿qué podemos hacer? Digamos que nosotros tenemos, y voy a hacer como una precisión conceptual, entornos informativos. Y básicamente un entorno informativo, ¿cómo lo podemos entender? Como un agregado dinámico de actores y sistemas humanos e inhumanos que generan estar expuestos, utilizan contenido, sirven para plataformas para la difusión, recopilación, procesamiento y análisis de contenido en la toma de decisiones. Básicamente, si ustedes ven, esto es un espacio social compuesto por interacciones humanas permitidas por mediaciones tecnológicas. Y cuando hablo de mediaciones tecnológicas, nunca lo piensen como procesos sofisticados. Técnicamente la tecnología es una herramienta que nosotros hacemos para extender nuestra capacidad humana y va desde la escritura, el dibujo,
hasta la inteligencia artificial, por ejemplo, y donde se genera contenido y se socializa contenido para la toma de decisiones como tal. Entonces, básicamente esto cómo ha cambiado, y acá me gustaría hacer como un hincapié en las cifras. Esto creo que lo saqué del Banco Mundial y es un poco la forma, y del Latin Barómetro, la forma en que ha ido evolucionando el Internet. Si nosotros nos fijamos en esta gráfica, podemos ver que el Internet ha sufrido una proyección en su uso grandísimo. Si en el año 2014, ojo, no estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de hace 10 años, no, 11 años ya, eh, el 30% accedía a Internet, esto ha sufrido un crecimiento exponencial. Prácticamente para el año 2021 ya se suponía que el 95% tenía acceso a Internet. Y acá les estoy hablando de Latinoamérica. Para el 2000, aproximadamente 27, 26, ya cada persona va a poder tener un mínimo de acceso a Internet. Y esta es una dinámica en torno mundial. Y básicamente ahorita les voy a mostrar eso porque es importante. Mientras que si nos fijamos en el Internet en Latinoamérica, sigue la misma tendencia. No al mismo nivel, pero todos los países están evolucionando. Acá podemos ver la proyección nacional hacia un mayor uso de Internet. ¿Y esto qué implica? Que en Latinoamérica, estas son cifras de la POP, creo que son, en Latinoamérica la gente ya no se está informando por radio, prensa y televisión. Y esto es fundamental para entender el tema del desorden informativo. Camila, que trabaja en medios, debe conocer mejor que yo que en cada medio tradicional había un editor y un comité editorial que hacía una labor de curaduría. ¿Por qué? Porque humanos somos y nos podíamos equivocar, pasar algo engañoso, tal vez no proyectar esa información. Esa es la misinformación. Información falsa y engañosa que se crea porque uno la crea mal, no porque tiene una intención. Esa es por ejemplo, la diferencia con la desinformación. Y el comité editorial hacía un lugar de peritaje como tal. Las redes sociales, en este sentido, se están volviendo como espacio y medio de comunicación donde los emisores y los receptores a su vez pueden ser productores de noticias. Y acá hay algo muy importante, y es que en las redes sociales no hay ninguna curaduría y la gente puede informar, intentar informar lo que crea. Y esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces el desorden informativo no se construye con base a las malas intenciones. En mi país tenemos el dicho de que el camino al infierno está pavimentado en buenas intenciones, sino puede ser gente que tenga la mejor voluntad, pero puede ser gente que tenga la mejor voluntad, pero que diga, este señor violó a una niña y el señor se ha quemado vivo por lugareños completamente enfebrecidos e iracundos. Y esto pasó en México, o sea, no me estoy inventando esto, esto es real. Y hay gente que está siendo asesinada injustamente, incluso si fueran culpables, pues tampoco sería justo que la gente se tomara la justicia por las manos en este tipo de situaciones. En ese sentido. Esto se agrava, píllense ustedes. Primero, no existe curaduría sobre la información. En segundo lugar, nadie está vigilando si las interpretaciones que se hacen están acordes a los hechos. Y estamos viviendo una transformación donde la gente está migrando de lo del radio, de la televisión, de los periódicos que tenían su línea editorial, algunos eran de izquierda, otros eran de derecha. Acá no estoy sosteniendo, ojo con esto, que los medios anteriores no tuvieran ideología. Es más, entre más claro fuera la ideología de un medio y con base en eso dijera su línea editorial, era más transparente si no tenían un sistema para ver los labores de reportería y de transmisión de información como tal. Ahora no tenemos esto y el problema es que la gente, el día a día, sus vecinos, sus papás, sus tíos, nosotros, nos estamos informando casi el 70% por redes sociales. Ustedes piensen, bueno, yo porque ya soy viejo y creo que soy como atípico en eso, a mí me gusta leerme como
dos diarios internacionales, dos diarios nacionales, como para estar informado, pero creo que soy una especie en vía de extinción. Pero de todas maneras, el día a día de la política, yo lo hago por X, o lo hago por TikTok, o lo hago por Facebook, es parte de la cotidianidad de mi ecosistema mediático. Y el problema es que el 58% también considera, esto me gusta mucho esta cifra, que la desinformación es un problema, pero poca gente se preocupa por verificar cuál es su consumo mediático y de noticias. Entonces, básicamente pasemos, si ustedes ven acá, esto me interesa bastante para ver, uy, ¿qué pasó acá? Chin, chin, chin. Para ver que las redes sociales paulatinamente se están convirtiendo en un espacio de lo político, tanto para la representación de la opinión común como para la movilización social, como para la movilización social y para las protestas en redes sociales. Y en este sentido hay dos conceptos que a mí me gustaría que se llevaran de esta charla, que es lo analógico y lo digital. Y son dos mundos que están interconectados. Lo analógico es el cara a cara, es la cotidianidad en su vida, en su trabajo, en su familia, en las actividades políticas y sociales que realizan. Y lo digital es todo lo que hacemos en un mundo virtual donde estamos presentes, pero tenemos distintas subjetividades en torno a la representación que lo hacemos. Por ejemplo, yo no sé, me imagino Camila tendrá un comportamiento distinto en X o en Instagram, igual todos nosotros. Nosotros sabemos para qué utilizamos distintas redes sociales y qué imagen queremos proyectar con base en ellas. En ese orden de ideas, lo digital se ha vuelto cada vez más un espacio de lo político y si ustedes ven, esto también me gusta mucho, tenemos que las redes sociales informan a la gente, pero la informan de distinta forma. Y les tengo como malas noticias acá. Y es que las redes sociales como más serias son las que menos se utilizan para informarse y las redes sociales como WhatsApp y Facebook son las que más se utilizan como tal. Y esto es peligrosísimo. Pensemos en el caso de Bolsonaro, donde gran parte de las manifestaciones que hubo cuando el presidente Luis Ignacio Lula da Silva ganó la presidencia se dieron por WhatsApp. Son cadenas y cadenas y cadenas y cadenas de movilización que crean, ahorita vamos a ver esto que me parece muy interesante si nos da el tiempo, indignación con el firme objetivo de engañar a la gente. Y las redes sociales, entendiendo WhatsApp como una red social con ciertas características, más ocultas es donde influye, donde la gente se informa más, fluye más la desinformación y por eso es que a veces tenemos como esos problemas, pináculos de violencia y no sabemos de dónde surgió. Si estuviéramos conscientes del mundo digital, nosotros podríamos mapear dónde se crea el desorden informativo, dónde se crea la indignación y dónde está el estallido contra una política progresista, el estallido contra cierto sector político y el uso de la violencia que se emplea radicalmente. Entonces, básicamente, si volviéramos como a la definición que les di de entorno informativo, yo le quisiera agregar, que es de idea, me faltó decirlo para no hacer plagio. Eh, yo le agregaría que tenemos que primero decir que siempre ha existido la desinformación, no es nuevo como les dije, pero que necesitamos ver este sistema agregador dinámico en torno a tres niveles. Un nivel nacional que se sigue manteniendo. La mayoría de la gente argentina se preocupa primero de lo que pasa en Argentina y luego en otras partes de Colombia, en Colombia, de Ecuador en Ecuador, pero que cada vez está ligado más a lo digital. Es muy difícil ya solamente pensar en personas, ciudadanos, ciudadanas que se informen a través de lo analógico, a través de la prensa, a través de la radio, a través de la televisión, sino el digital es parte de el entorno por el cual adquirimos información. E información de todo tipo, puede ser información relacional, información social, información política. Nos estamos volviendo seres con múltiples personalidades, personalidad analógica, personalidad digital, y que actuamos de acuerdo a esto. Y que si bien la gente sigue interesado en lo nacional, también tiene una gran vertiente transnacional. Esto es, con mis niños no te metas, que fue una campaña que nació
en España, en una semana llegó a Perú, al siguiente día estaba en Colombia, no sé si habrá estado en Argentina, creo que sí porque fue como medio regional, y esto se llama repertorios transnacionales de movilización. Y en ese sentido, el entorno informativo cada vez está más ligado a lo transnacional, no solamente en términos de las noticias que se producen ahí, sino cómo se difunden las noticias. Por ejemplo, si se habla de la adopción por parte de parejas homoparentales, es muy distinto, se crea una frase, con mis niños no te metas, y puede ser una distinta ley, pero que se utiliza en términos del entorno informativo en forma transversal. Entonces, lo transnacional no solamente hace eco a que se articulen las noticias y de que uno conozca realidades, sino que repertorios de desinformación cada vez son más transnacionales o repertorios de comunicación política. En segundo lugar, que el entorno informativo es cada vez más transmedia. Esto es, como les mostré anteriormente, la gente no se informa por una sola plataforma. Antes, si ustedes recuerdan a sus abuelitos, o elegían un periódico, o elegían el otro porque era más cercano a un partido político y solamente leían eso durante toda su vida. Ahorita nos estamos enfrentando a realidades transmedia y multiplataforma. La gente se informa por medios tradicionales, se informa por múltiples redes y se informa no solamente con base en lo escrito. Antes la información se va o oyendo o leyendo. Ahora cada vez es más importante la hibridación de formas de comunicativas multimedia, y esto es muy importante porque ahorita tenemos una gran posibilidad y un gran enemigo que se llama la inteligencia artificial y el deepfake. Ahorita, y eso es tristísimo porque, por ejemplo, hay estudios donde la violencia policial se redujo por medio de videos que mostraban acciones contra la gente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que uno puede crear verdades. Uno puede revivir al Papa Francisco y ponérselo a dar un tour por Argentina y el video es tan real que uno no puede distinguir. Y eso es un problema Justo, grandísimo. sí, para agregarte el otro día, lo tenía como pregunta para hacértelo, a ver si lo habías visto, pero bueno, justo que salió ahora, el otro día estaba mirando en TikTok y me sale una reportera, no me acuerdo de qué lugar era, pero que decía, no, el presidente no arregló esta calle, no sé qué, y atrás se ve una mujer que se cae a un pozo. Y Guau. si vos prestás atención, es todo creado por inteligencia artificial, y me salieron un montón de noticias así, todas creadas por inteligencia artificial. Es terrible. Y eso es un problema, porque es que no estamos hablando, ¿cómo así? Ya no estamos hablando, y creo que ahí nos falta mucho más conceptualización, Camila, porque ya no es solamente la mentira, la desinformación, sino realidades alternativas. Y Y bueno, no sé si alcance, porque todavía nos faltan los ejemplos empíricos, pero me gustaría como que hagamos como este tipo de claridades. Un tiempo, hay Y tiempo. cuando nosotros decimos o degradamos a alguien por creer que la otra persona piensa que la Tierra es plana, no estamos entendiendo que él tiene todo un ecosistema informativo, mediático, que simboliza eso y que le da racionalidad frente a la forma epistemológica y ontológica que él tiene de ver el mundo. Entonces el problema muchas veces con la desinformación no es que la gente sea boba, sino que a la gente se le ha creado ecosistemas sistemáticos para que le den racionalidad a cierto tipo de contenido. Y esto se aumenta, por ejemplo, con y por eso a mí me gusta como, o sea, todavía me lo estoy pensando, lo tengo que trabajar más y requiere mucha escritura y mucha lectura, sino el entorno que nos crea la inteligencia artificial son realidades diversas en determinados ecosistemas, y esto es gravísimo. Y eso es tema de otra discusión. Yo creo que es un legado del posmodernismo y la crítica a qué es la verdad y qué es la realidad, que tiene sus problemas. O sea, hay un libro muy bonito que se llama El péndulo de Foucault de Humberto Eco, y ese libro lo que nos dice es cómo asumir que no existe la realidad puede incluso diluir la realidad de lo que vivimos y entronizar la mentira, que creo que es una de las partes grandes que estamos viviendo cuando no aceptamos un mínimo de articulación ontológica de qué es la verdad. A mí me fascina el caso del COVID, que el COVID nos demostró que a la gente es fácil hacerle creer cualquier cosa. ¿Por qué?
desdicen de un principio científico y médico. Obviamente Foucault nos diría, es una práctica disciplinaria para crear subjetividad y conocimiento, pero también es una práctica para crear cierto tipo de consensos en torno a lo que podemos creer como tal y a lo que le damos legitimidad. Entonces, sí, ese tipo de videos a mí me fascinan. Entonces, lo que les traigo es más que todo como una propuesta y es básicamente, es un argumento muy sencillo y es que las plataformas digitales han incidido en una mayor circulación de la información. Esto ha permitido que el desorden informativo sea mucho más predominante dentro de las relaciones políticas y el desorden informativo, como les dije en el ejemplo de Donald Trump y Bukele, no es inocente y no solamente se fabrica por error, sino que quiere generar cierto tipo de odio, rabia, indignación hacia el otro, hacia el diferente, lo cual nos conduce a un panorama donde la gente se radicaliza y se puede volver extremista. Entonces, básicamente retomando algunos conceptos que ya habíamos visto, la desinformación es información falsa o engañosa que se hace para manipular al otro y para causar daño. Esto es importantísimo. ¿Y yo causo daño para qué? Para hacer que la gente actúe como yo espero, quiero, me sirve y es utilitario que actúe. La malinformación es cuando te hackean y mandan fotos, mensajes, cosas que pensaste para tu ámbito privado y te las sacan para dañar tu reputación, herirte y lastimar tu potencial y prestigio. Y finalmente la misinformación, y esa es una de las que me parece más peligrosa, casi tanto es la de la desinformación, es la información que se crea por errores involuntarios, porque yo comparto, por ejemplo, el video ahorita que Camilo nos estaba mostrando de la persona que dice que se había pavimentado todo y la persona se cae al caño. Y siempre habrá una tía, un tío que se la va a creer y la va a difundir. Para hacer daño, no, para evitar que la gente se caiga en un hueco que no existe, para que vean el tipo de información que se puede crear. Entonces, básicamente son como algunas de las estrategias retóricas que va a utilizar, no me voy a centrar tanto en esto, sino en el otro aspecto fundamental de lo que creo, considero que es una de las facetas que está afectando la democracia, que es el radicalismo y el extremismo. Y acá básicamente no voy a dar como una disertación teórica. El hecho de que Camila haya sido tan generosa con el tiempo tal vez me ha hecho extender mis explicaciones más allá de lo debido. Pero básicamente quisiera hacer como una claridad. La, el radicalismo como tal no es malo. Ser radical no es malo en algunas ocasiones. Ser radical contra la pedofilia, ser radical contra la esclavitud, ser radical contra algunas injusticias no es malo per se. El problema es que el radicalismo conduce a un enfrentamiento muy duro contra las ideas del otro. Y esto conduce a un proceso de radicalización. Yo me radicalizo frente a lo que piensa el otro. Pero, y acá existe el peligro de que no es exactamente lo mismo, pero sí es muy peligroso, podemos pasar al extremismo. Yo estoy tan en desacuerdo con las ideas del otro que yo ya no me fijo tanto en las ideas del otro, sino en el otro como sujeto. Entonces, ya no es la hora de debatir sus ideas, y esto es lo que diferencia un radical de un extremista, a pesar de estar cercanos, sino contra el otro, y contra el otro yo ya no discuto, yo ya no debato, yo ya no soy el adversario, sino soy el enemigo que busca su aniquilación. Y esto nos conduce a lo que yo pomposamente he llamado el círculo de la radicalización y es básicamente que se van creando desorden informativo. Esto genera una lógica de ellos y nosotros, mileístas, peronistas, justicialistas, novoístas, correístas. Ahora todo se está volviendo istas, entreístas que no se toleran mutuamente, peligrosísimo. Esto conduce a una radicalización cognitiva y comportamental. ¿Y qué me refiero con esto? Yo critico al otro las ideas, pero también me comporto contra el otro en forma hostil, en forma grosera, en forma donde ya el debate de las ideas también pasa a un plano físico. Y esto va a ser peligrosísimo, porque esto puede llevar a dos consecuencias. La gente más radical es la gente que más está dispuesta a crear mentiras o a difundir mentiras para posicionar su labor, bien sea en términos, por decirlo así, maquinales, pero también puede ser en términos instrumentales, o también porque cree esas noticias, lo cual puede generar
desinformación y retroalimenta el ciclo, pero también hay otra vía que ha pasado. Y cuando les digo ha pasado es en serio. Piensen, por ejemplo, cuando los seguidores de Donald Trump se tomaron el Capitolio. Lo hicieron por medio de la violencia. Piensen, por ejemplo, estos dos senadores que acaban de ser asesinados en Estados Unidos. Piensen, por ejemplo, cuando los seguidores de Lula se tomaron la Corte Federal. O sea, esto es peligrosísimo, lo estamos viendo acá. La violencia, el extremismo está volviendo porque el problema se vuelve con el otro y no frente a lo que piensa el otro. Entonces, ¿cuáles son los principales generadores de DI? Desorden informativo, medios de comunicación. Hay agencias externas, nacionales e internacionales que se dedican a eso, a construir desorden para manipular a la gente. Hay ciertos actores políticos y hay ciudadanía polarizada que crea DI. ¿Y esto cómo se amplifica? Los algoritmos son nuestra mayor bendición a la hora de ver Netflix porque nos ahorra mucho tiempo de selección, pero nuestra mayor maldición al acceder a contenido engañoso si este nos gusta porque eso va a ser un incremento. Las redes sociales, obviamente, como un espacio de difusión, y los bots y los trolls. ¿Qué son los bots y los trolls? Prácticamente autómatas que difunden el contenido falso de forma sistemática como tal. ¿Y esto qué crea? Electores desinformados, audiencias emocionales y grupos radicalizados. Entonces, ya les he traído un diagnóstico muy negativo. Ahora la pregunta es qué hacer frente a eso. Y yo voy a hablar de lo que sé. Yo soy muy académico. Mis pasos por el sector público y no gubernamental han sido muy esporádicos. El sector gubernamental me gustó más que el Estado, pero básicamente lo que proponemos, por ejemplo, desde el campo que yo dirijo, que es la especialización en análisis política de redes y Big Data, es que tenemos que investigar tres cosas. En primer lugar, la estructura del desorden informativo y qué intencionalidad tienen sus mensajes. En segundo lugar, son los datos. La tecnología trae problemas, pero también conlleva soluciones si hacemos buenos diagnósticos con base en eso investigación aplicada para identificar cómo es que la desinformación causa radicalismo y esto deteriora el pluralismo político, lo cual afecta a la democracia. Dicho esto, ¿qué he hecho frente a este tipo de escenarios y qué podemos hacer frente a la academia? En primer lugar, he descubierto que en ciertas crisis, particularmente crisis de seguridad, el desorden informativo se utiliza para generar radicalización. Y ustedes me dirán, ¿cómo se genera radicalización? Haciéndote sentir indignado y furioso. Esas son dos herramientas emocionales muy importantes. En segundo lugar, se generan cámaras de eco. ¿Y qué son cámaras de eco? Piensen en esas bandadas de pájaros de un mismo tipo que vuelan juntos y que no se juntan con otros. Esta misma tendencia se produce en términos temáticos en las redes sociales. Y ahorita la vamos a ver cómo podemos graficar cámaras de eco que se unen en torno a mensajes de desinformación. Y finalmente las elecciones y el desorden electoral. No les voy a aburrir con temas metodológicos, simplemente voy a ilustrar lo que les dije anteriormente con tres investigaciones que están en el código QR, cómo se produce desinformación, desorden informativo en las crisis de seguridad, cómo se da en elecciones y cómo se da en términos de las disputas locales por medio de campañas de desprestigio. Para nadie es un secreto que Ecuador sufre una crisis de violencia grandísima. Pasó de ser el hermano gemelo de Uruguay a ser el hermano gemelo de un país centroamericano. Eso es tristísimo. En términos de homicidios, la cifra es altísima. Y lo que quisimos ver, de acuerdo con una teoría de la literatura internacional, era si en este clima de crisis de seguridad se producía más desorden informativo. Entonces, básicamente hicimos, este fue un modelo muy cuantitativo, un análisis de scrapping web de muchos mensajes. Hicimos y finalmente segmentamos esto y vimos quiénes producían desorden informativo, cómo lo producían y para qué lo producían. Esto es el paquete completo. Si quieren luego en el paper, ahí están como los algoritmos, los modelos de lenguaje natural que utilizamos, los procesos de fine tuning, todo esto es software libre, digamos que nosotros, por eso no tengo plata, creamos esto como para que toda la gente que quiera lo pueda utilizar y lo puede, porque consideramos en serio, o sea, no se los digo de broma, que el desorden informativo fomenta el radicalismo y esto es peligrosísimo para la democracia. Sonrío, pero por dentro lloro. Entonces, después de todo este análisis que hicimos, pudimos ver que efectivamente cuando hay una crisis de seguridad, en este caso unos tipos armados se metieron a un canal, amenazaron a la gente y la secuestraron, tanto medios de comunicación, asambleístas y la ciudadanía
produjo altos niveles de información. Pudimos ver que el desorden informativo buscaba estigmatizar. ¿Se acuerdan que yo les dije que la estigmatización era un objetivo porque permitía decir y sostener que la gente no debía tener derechos? Y estigmatizar y crear esta lógica ellos entre nosotros y radicalizarse de forma que la gente le parece justa, pero que se vuelve muy manipulable entre lo que llaman terroristas y lo que llamamos gente de bien. Entonces, básicamente, ¿qué vimos esto? Que este tipo de desinformación, desorden informativo, generaba procesos de estigmatización contra ciertas poblaciones, lo cual permitía pasar a la Asamblea, que es el cuerpo legislativo ahí, la misma Cámara Legislativa en Argentina, que creo que es bicameral, leyes punitivas, leyes contra menores de edad, leyes para aumentar el número de años, y en ese sentido el desorden informativo operaba como un recurso político, promoviendo una narrativa de urgencia y conflicto que justificaba acciones cada vez más radicales. ¿Y esto cómo se expresa? Técnicamente se desaparecieron 4 niños, los capturó el ejército, se los llevó y aparecieron muertos unos días después. O sea, lo que les digo, esto es grave, por eso todo es público, nada. Y si lo pueden utilizar y si a alguno le interesa esos temas y nos quiere escribir en términos de que les podamos asesorar, en términos de desarrollar, nos interesa porque creo que está en juego como los derechos humanos de la gente. Y Ecuador ha vivido casi los 2 últimos años en estado de sitio, como para que vean que las narrativas, lo digital, tiene un efecto en lo analógico que les comentaba anteriormente. Y no nos quedamos así, sino fuimos más adelante, porque acuérdense que también queríamos ver la polaridad, que era lo que estos mensajes de desinformación querían transmitir. Y lo que vimos principalmente es que los mensajes de desorden informativo transmitían sentimientos negativos, mientras que el donde no pudimos identificar desorden informativo, el sentimiento era más bien neutro, gente que en verdad quería informar como tal. ¿Y qué pasa? Ustedes me dirán, listo, es negativo. Esto es importante porque quiere crear en la gente, ojo con esto, un sentimiento de pesimismo o de indignación. Pero no nos podíamos detener ahí. O sea, yo no sé, Camila, si a ti te pasará, pero uno no amenaza, estoy negativo, estoy positivo, estoy neutro, sino uno tiene estados de emoción mucho más desarrollados. Entonces, esa fue la siguiente capa del análisis. Y nosotros esperamos que los mensajes con desorden informativo, el sentimiento negativo fuera miedo, están matando gente, yo me atemorizo, pero el desorden informativo no quería causar miedo generalmente. Había otras dos emociones más importantes dentro de este corpus. La primera era la indignación y la segunda era la ira. Y nosotros dijimos, ¿por qué? Entonces fuimos a la literatura de psicología política y lo que han descubierto la gente que se encarga de ver el rol de las emociones en la acción es que el miedo contrae, el miedo inhibe, el miedo es interesante, es una emoción importante cuando quieres que la gente no actúe. La ira y la indignación hacen que la gente actúe y que tome medidas y te permite manipularlas en un sentido. Entonces la polaridad no era totalmente no fundamentada, sino hay un carácter sistemático en torno al cual el desorden informativo está siendo creado. Esto lo pudimos ver, esto lo hemos visto en otras elecciones. Digamos que Argentina es un país, es un caso de estudio que ahorita estamos desarrollando, pero no les quise mostrar resultados porque todavía los modelos no están bien procesados y ante todo la honradez científica, que sea lo último que quede. Pero también estamos como investigando este tema allá. Hemos podido ver que hay desorden informativo, prácticamente constituye en términos de Colombia y Ecuador el 29% y el 26% de mensajes que quieren radicalizar y polarizar a la población. Esto es Ecuador y esto es Colombia. Y básicamente las emociones se siguen sosteniendo y hay un uso estratégico de emociones en términos de manipulación. Entonces, básicamente, ¿qué pudimos ver? Que hay un proceso de DI que busca generar emociones intensas de ira e indignación, que busca polarizar y justificar medidas punitivas en este caso, y piensen, por ejemplo, en toda la gente que Donald Trump está enviando
a Salvador, independientemente si es inocente o no es inocente. Y hay lo que nosotros consideramos y que formó Bailey y Edward, que se llama el fenómeno de la radicalización recíproca. A medida que un grupo se tiende a radicalizar, el otro también, y producen un flujo de desorden informativo que cada vez va haciendo que la gente odie más al otro. Cuando ustedes ven, esto me encanta, que la gente dice, no, ahorita nos estamos odiando más, antes nos queríamos más, bla, 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 y piensan que es una cosa de buena voluntad en lugar de ser un efecto sistémico de un nuevo entorno mediático y una nueva configuración que el ser humano por ir muy adelante, yo no soy nada ludita, a mí me encanta el desarrollo, y entre más tecnología haya mejor, pero al ir tan rápido, a veces no tenemos espacios de reflexión de qué estamos haciendo y la tecnología, cómo está cambiando nuestras esferas. Entonces, básicamente pudimos ver, esto es como más un detalle técnico, que hay una relación muy alta entre el nivel de radicalización y el nivel de indignación. Estos son detalles ya para a la gente que le guste lo técnico, pero básicamente quiere decir que el modelo predecía bien el desorden informativo. Y podemos ver que esto bien se da en la construcción y constitución eh, de dinámicas digitales. Nosotros también hicimos otra investigación y pudimos ver que estigmatizar al otro por medio de un discurso tanto de izquierda como de derecha es una mala noticia. Más allá de su orientación ideológica, no podemos ver, o sea, gente de izquierda y gente de derecha cada vez están utilizando sistemáticamente más la desinformación. Esta es una ciudad de Colombia, la segunda más importante, que se llama Medellín, y básicamente había una campaña entre un candidato de izquierda, que era Daniel Quintero, izquierda entre comillas, algunos dirían, y uno de derecha, este sí derecha, derecha, que era Alfredo Ramos. Entonces, básicamente los seguidores de Daniel Quintero le dijeron que el Alfredo Ramos, el candidato de derecha, era paramilitar, y los seguidores de Alfredo Ramos dijeron que el otro era un encapuchado guerrillero. Entonces, nosotros dijimos, eso tiene consecuencias dentro del debate electoral y esto es una discusión política en redes. Es bonito, pero cuando uno lo desagrega tiene mucho odio, muchas cosas negativas. Pero nos permite capturar este esquema de cámaras de eco. Entonces nosotros nos fuimos acercando, acercando, acercando y pudimos ver que prácticamente acá estamos viendo la red de encapuchados, repetirla, 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 como si ustedes gritaran en una cueva. Y cuando más se repite una cosa, más se va creyendo, independientemente si es verdad o no. Y esta cámara de eco se sostuvo en Internet. Esto es otro artículo que pueden encontrar en el QR. Y es bien importante porque los llamamos cámaras de eco y campañas de desprestigio. Y yo puedo decir alguien de izquierda, yo puedo tener mis distancias, pero decir alguien es guerrillero y es uno encapuchado, yo ya no compito ni discuto con él si le mando la policía y el ejército. Esto también lo pudimos ver en el caso de la nube de Lopade que decía paramilitar y pudimos ver que acá había una tendencia de líderes, generalmente gente de derecha que manejaba la palabra encapuchado y acá gente de izquierda. Esto es, había redes de izquierda y derecha solidificándose y manejando estos bulos de desinformación como tal. Acá podemos ver el pico con base en esas dos palabras que hubo, es muy parecido, o sea, son como, eso es un paper que quiero escribir si algún día me queda un segundo de vida, y es como ciertos eventos coyunturales aumentan los picos de desinformación, desaparecen los picos, desaparece la producción de desorden informativo, pero los efectos en la sociedad perduran. Entonces, es una herramienta fácil de radicalización, movilización de personas cuyos que no le tengo que aplicar mucho trabajo, mucho dinero, pero que tiende a pertenecer en el tiempo. Entonces, básicamente ya para no quitarles más tiempo, conclusiones. Podemos decir que el entorno informativo ha cambiado. El entorno informativo, no por el entorno informativo, no sean luditos, no sean retrógrados, no es que las plataformas digitales sean malas por sí, sino ciertas características han hecho que este entorno informativo con base en una configuración transmedia, multiplataforma,
haya desarrollado ciertas prácticas peligrosas para la democracia. Existe, y ¿cuál es esta práctica? Yo solamente les dije una pequeña dimensión de algo que está amenazando el régimen democrático que, como dijo Virginia Woolf, yo creo que lo extrañaremos cuando lo perdamos. Eh, Hay un ciclo de retroalimentación, se está produciendo mucho desorden informativo, tanto hay gente que reproduce cosas sin intención de dañar, gente que quiere dañar y gente que quiere exponer a otra, está aumentando la radicalización. Y la radicalización por medio de tres emociones están causando que la gente deje de ser pluralista, esto es, respete al diferente pese a ser diferente y quiere exterminarlo. Entonces este discurso de no, la gente se odia más está pasando, no es así como una noticia rosa de la prensa, y está pasando intencional y muchas veces desintencionadamente. Yo tengo la hipótesis de que gran parte de la desinformación, desorden informativo que se produce, lo produce gente con muy buenas intenciones, pero que por medio de su interacción sistémica está ayudando a que cada vez haya una mayor presencia de odio en la sociedad. Y esto conduce a una radicalización que cada vez normaliza más el uso de la violencia verbal y cuando yo materializo la violencia en términos verbales, es fácil pasar a la física. Y es fácil sacarle una pistola a un candidato presidencial, es fácil darle dos tiros a otro candidato, como hemos visto que está pasando. Y en cambio del intercambio político se crea una lógica de desprecio político. En este sentido, no les digo nada nuevo, las emociones juegan un rol central, el desorden informativo tiene un componente emocional muy claro, el desorden informativo no es neutral y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que no es neutral y construye emociones en torno a enemigos que va creando en el plano de lo simbólico. Coge un significante vacío, migrante, delincuente, izquierdoso, derechoso, y le va llenando de atributos para generar más odio. Eh, ¿Qué podemos hacer? La respuesta al desorden informativo debe ser multidimensional, estructural. Tenemos que responder desde la sociedad con procesos de alfabetización digital que todavía no sabemos muy bien cómo hacer, pero entender que el uso del ejercicio de la ciudadanía no implica solamente el uso de derechos analógicos, sino también digitales, informarse bien, informarse. Tenemos que volver a hacer curaduría de la información y potenciar el lugar de las narrativas democráticas. Creo que ahorita es más o menos lo que podemos hacer frente a este cambio en lo digital y en lo analógico que estamos viviendo. Entonces, básicamente para terminar, el desorden informativo no solo refleja una crisis en los medios de comunicación que estamos viviendo, sino que la amplifica y la radicaliza, una crisis de legitimidad, una crisis política. Y una de las preguntas es cómo respondemos a este desafío que cada vez se va volviendo mucho más contundente, importante para la estabilidad de la democracia contemporánea. Entonces, Camila, muchas gracias. Ahí está el enlace si quieren ver y leer más, no sé, los aspectos metodológicos. Resumí muy brevemente, las investigaciones eran más como una excusa para exponer algunos puntos que me interesaba dejar en claro con base en este espacio al cual generosamente me invitaste. Gracias, Juan. A mí me quedaron, anoté algunas, como algunos puntos, más que preguntas son reflexiones, a ver qué es lo que pensás vos. Sobre las redes sociales, yo he visto que es como un nuevo tipo de juzgamiento hoy en día. Es como un nuevo lugar en donde se juzga a la gente y donde es como, che, nos juntamos y vamos a ir y atacar y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y nosotros tenemos la verdad. No sé qué pensás sobre esta idea de que son un nuevo tipo de, como un sistema nuevo de juzgamiento para mí. A mí me parece que sí, yo diría que más de juzgamiento, porque juzgamiento es como un proceso más racional de presentar pruebas y demás. Mm. Yo lo veo más como un lugar de patíbulo, como ya saltarse toda la etapa de juzgar al otro. Obviamente se juzga, sí, estoy pero es ya más condenar al otro. Y hay una parte que creo que en eso estaría totalmente de acuerdo, como un lugar de juicio frente al otro y un lugar de castigo, al menos sea simbólico. Y es que, por ejemplo, investigaciones dentro de la psicología política han demostrado que uno puede ser más, deshumanizar más al otro
cuando uno tiene una interacción digital con el otro. En ese sentido, cuando uno juzga al otro desde las redes, juzgamiento, patíbulo, es más fácil juzgar y hacer un juicio sobre el otro y no pensar al otro desde la empatía, sino pensar al otro sobre su faltante. En ese orden de ideas, sí, y no es solamente porque sean las redes, sino porque el tipo de interacción y de mediación tecnológica que ellas generan permiten que uno no piense tanto en el otro como un ser humano, sino como algo al cual fácilmente uno puede deshumanizar, ponerle atributos negativos y por ende juzgarlo y más allá castigarlo. Y ahí complementando como esta idea, y hay un pequeño paso a que yo juzgue al otro, yo condene al otro y luego yo me reúna en una multitud para linchar al otro. Sí, tal cual. Y sobre, no sé si también lo ves que pasa, las últimas plataformas o las últimas redes sociales son no, como que benefician el contenido corto, ¿no? Esta idea de, bueno, no vemos todo completo, estamos viendo todo completo y siento que de alguna manera estamos beneficiando, creando, siguiendo y generando una generación que no ve el plano completo. Nos están haciendo vagos. Entonces, la información total nunca la tenemos. Yo me acuerdo de un estudiante que dijo que ya no se veía películas completas, sino reels. Y yo decía, qué horrible, lo chévere es como verse una película completa, ver la trama, el desenlace, o como aspectos que no solamente están en resumir la historia, sino también en los detalles. Y el otro día estaba ya acostada en mi cama y me sorprendí viendo como tres películas por Facebook resumidas en 3 minutos diciendo que estaba ahorrando mucho tiempo. Y tiene un nuevo formato y en ese sentido yo sí creo que cada vez estamos más en términos de formato corto, por eso te decía que había sido como muy agradable venir acá porque a veces he expuesto esta charla y me ha tocado comprimirla en 15 minutos y siento como que algunas ideas no se pueden desarrollar, quiero trabajar otras y hablar de lo que uno hace también ayuda a repensarse bastante. Y en ese sentido creo que hay como dos vertientes ahí importantes. Yo creo que la sociedad contemporánea capitalista como que cada vez le da más importancia a lo fugaz, a lo inmediato, a lo rápido. Entonces, ver un video de 10 segundos y demás, pero que termina siendo impráctico porque al final uno se pasa y se pasa 3 horas viendo esas cositas corticas y no saca nada sustantivo que al verse una película. Entonces, sí concuerdo, creo que hay como un mundo que cada vez a uno le exige como que resuma más las cosas y tenga más emociones conjuntas, intensas y rápidas por medio del corto y no como un proceso elaborado. Y también considero, creo que genera como una falta de atención. Yo creo que ahorita las nuevas generaciones, y no creo, sino estos son estudios, han reducido mucho su falta de atención. Ahorita leerse un libro es muy difícil y esto tiene aspectos cognitivos y también sobre la información política. ¿Por qué? Porque generalmente yo tengo un colega, ¿cierto? El colega tiene una maestría en inteligencia artificial, tiene dos carreras. Y ayer me mandó un mensaje diciendo que se había muerto un personaje importante al cual le hicieron un atentado. Y yo siempre, bueno, tal vez por dedicarme a esto tan sistemáticamente, cotejo con cuatro fuentes distintas y un medio que yo considere que es confiable. Y en 2 minutos como que dije, no, considero que es poco fiable y usted me mandó una información falsa. Y estamos hablando de una persona que tiene un nivel de educación alto. Entonces yo creo que es como que cada vez hay un papel más por lo inmediato y articulando ahora el tema de la charla y esto hace más fácil la desinformación, porque yo veo el video, veo que botan la señora, me gustó ese ejemplo, veo que botan la señora al pozo y lo creo y no, y ni siquiera hago una llamada ni nada para cotejar, que debería ser un ejercicio. Si uno se informa en redes, que uno haga si quiere circular una información, pero no tenemos esa práctica y creo que con lo que dices cada vez tenemos menor disposición a hacer eso. Quedó el ejemplo de la señora y el pozo. Me encantó. Sí. Y bueno, como para terminar, y algo siempre que no, esta idea de la democracia que cada vez parece que se está perdiendo. Me acuerdo de una frase que me dice mi abuelo siempre,
que es algo así como es mejor la peor de las democracias que el mejor estado autoritario o el mejor estado militar, digamos, ¿no? Pero bueno. Totalmente de acuerdo. Yo finalizaría con esa frase. A mí me fascina. Es como, sí, es que uno puede criticar que es lenta, que es corrupta, que se demora. Pero el hecho de que uno tenga como un mínimo estado de derecho para saber que los militares no le van a poder tocar a la puerta, o que ningún grupo armado le va a tocar a la puerta, y que en caso de que haya una violación uno tiene un sistema relativamente predecible al cual acudir, y uno no está en una zozobra de los caprichos de una persona que uno no sabe cómo fue elegida ni a quién tiene que responder. Eso es un privilegio en términos de la relación de la ciudadanía con la autoridad política. Pero también el otro privilegio que uno tiene en un marco democrático, y es que, no sé, las personas pueden ser homosexuales, pueden ser socialistas, pueden ser libertarias, y nadie va a coger una pistola y lo va a matar por eso. Creo que son, ¿cómo decirlo? Son formas de vida que hemos interiorizado, nos hemos acostumbrado. Tal vez cuando la figura de la dictadura está cerca, como que vivimos prevenidos y estamos alertas, pero cuando naturalizamos ciertos privilegios, pensamos que son derechos consuetudinarios y no derechos que a mucha gente le costó bastante siglos y sangre adquirir. Entonces, me saludas a tu abuelo, estoy completamente de acuerdo con esa reflexión que hace. Sí. Bueno, Juan, ya para finalizar, obviamente darte muchísimas gracias por esta charla, estuvo muy buena. Y bueno, también por darnos tu tiempo y estar acá y llevar a cabo esta charla, que no es de contenido corto, es largo. Eh, bueno, y para finalizar, hablar un poquito de quiénes somos por parte de Revista Pares. Revista Pares cuenta con una periodicidad semestral, publicando 2 números al año en formato digital, uno es en junio y el otro es en diciembre. El principal objetivo de la revista es nutrir el debate intelectual y académico mediante la publicación de trabajos originales, inéditos, de investigadores en formación y de profesión, docentes, estudiantes avanzados de carreras de grado y posgrado, de disciplinas como el derecho, filosofía, historia, relaciones internacionales y de todas aquellas afines a las ciencias sociales. Es un proyecto impulsado y editado por la Red Académica Pares, formada por miembros de varios países con sede en la Argentina. Antes de terminar, agradecer a Carolina Andrada Zurita, que es la directora de la revista, por permitirnos este espacio. Y nuevamente, muchísimas gracias, Juan, por la charla y el tiempo. Publiquen, es una muy buena revista, tiene una extraordinaria visibilidad para sus investigaciones. Y no, a ustedes me fascinó esta charla y gracias por la interacción, Camila. Gracias a vos. Bueno, Cuídate mucho. chao.